Nosotros creemos que la discusión tiene que ser la contraria. La discusión tiene que ser acerca de la necesidad de ilegalizar el consumo. En nuestro país, como en muchos países, por decisiones judiciales, hay una legalización del consumo, una impunidad a la dosis personal, y eso se utiliza como un factor de inducción de la niñez a la criminalidad. Sale un niñito de su casa en procura de ir a un parque de diversiones, de deporte, lo reclutan los narcotraficantes, se aprovechan de su inimputabilidad penal y lo utilizan para distribuir droga y termina de consumidor e involucrado en el negocio criminal. Por eso uno de los pasos que se está dando hoy en la Constitución colombiana es el paso de ilegalizar la dosis personal, de ilegalizar el consumo. No se entiende que un país que ha derramado tanta sangre por el terrorismo narcotraficante tenga permisividades frente al consumo. Una de las discusiones que proponemos es que la corresponsabilidad es de todos y que todos tenemos el riesgo de la producción, del narcotráfico, el riesgo del consumo. Y no podemos ocultar el crecimiento del consumo en los países de América del Sur. Este acuerdo con los Estados Unidos se rige por el principio de la igualdad soberana. Quiero anotar, señores presidentes, no hay renuncia colombiana a soberanía. No hay abdicación de soberanía. Se rige por el principio de la integridad territorial de los estados. De ahí una derivación bien importante. El acceso de los Estados Unidos para ayudar a Colombia en la lucha contra el narcoterrorismo es un acceso sin renuncia de Colombia a la soberanía sobre 1 milímetro del territorio. Se preserva, además del principio de la igualdad soberana, el principio de la integridad territorial. Y es bien importante resaltar que el artículo 3º de este acuerdo dispone que este acuerdo no se puede utilizar para la intervención en asuntos internos de otros estados. Quiero resaltarlo con toda claridad ante todos ustedes. Es importante mirar la conveniencia de esta lucha. Desde que terminó la última guerra civil, que irrumpió a finales del siglo XIX, que terminó a finales del año 1902, Colombia ha vivido unos pocos años de paz. Empezó una violencia entre partidos políticos en los años 1940. Cesó a finales de los años 1950. Nacieron las guerrillas que buscaban la instalación de la dictadura del proletariado. Su idea de lucha política era la lucha violenta de clases. Sucesivos gobiernos dieron todas las oportunidades de que se integraran a la vida política constitucional del país. En nombre de buscar acuerdos con esos grupos, se declinó periódicamente el imperativo de adelantar una política de seguridad. Aparecieron
los grupos paramilitares. Las guerrillas se introdujeron la idea de la combinación de todas las formas de lucha. Penetraron sectores del movimiento estudiantil, laboral, campesino. Asesinaban y secuestraban. Masacraban y hacían política. Producían atentados diversos contra la sociedad colombiana, pero al mismo tiempo querían penetrar sectores de la vida civil, sectores del periodismo, someter la política, etc. Los paramilitares hicieron lo mismo. Ambos surgieron con unas declaraciones teóricas y terminaron como mercenarios del narcotráfico. Yo soy testigo de excepción de esos años de nacimiento de las guerrillas, como estudiante que era de la universidad pública. Habría sido imposible anticipar su evolución hacia el mercenarismo narcotraficante. Muchas generaciones de colombianos no han vivido un día completo de paz. ¿Por qué decimos nosotros que todos estos grupos son terroristas? En América Latina hubo guerrillas contra dictaduras. En alguna forma eso les dio la legitimación de insurgencia. Colombia ha tenido una democracia respetable, de independencia de instituciones, de plenitud de libertades. La apelación al narcotráfico y al secuestro. Y a mí me sorprende que cuando los hechos que han producido en Colombia estos grupos son como los que están en estas fotografías. Por ejemplo, aquí está la masacre a una familia, al papá, a la mamá, la madre con 7 meses de embarazo, 3 hijitos de 8, 7 y 2 años de edad, como represalia por haber ofrecido agua a una compañía del ejército. Aquí está, masacre en San Pablo Bolívar, 9 personas, entre ellas Yolanda Rodríguez Guarín, una mujer de 7 meses de embarazo. Masacre a Bojayá, en la selva chocuana, en el río Atrato, 119 personas masacradas. Nosotros no estamos hablando de un juego político, estamos hablando de una amenaza que ha vertido en sangre a la sociedad colombiana. Estamos hablando no de un tema liviano de soberanía o de acuerdos jurídicos. Estamos hablando del derecho fundamental de la sociedad colombiana de superar esta amenaza que tanta sangre ha producido en nuestro país. Cuando Europa, los Estados Unidos, Canadá, al reconocer estas realidades, han declarado a estos grupos terroristas a todos. A nosotros nos sigue inquietando que América Latina no lo haga, que apenas se haya avanzado a reconocer como terroristas algunos hechos, pero no la actividad general del grupo que tiene este elemento común denominador. Es que son grupos que han procurado tener una diplomacia, pero mientras tratan de cautivar a través de su engaño
a sectores de la comunidad internacional que están derramando sangre en Colombia, financiados por el narcotráfico. Hay un progreso. En la carta inicial del Consejo de Defensa de UNASUR, que es la exclusión de cualquier grupo violento, Colombia aspira que todos los países de la región reconozcan estos grupos como grupos terroristas, como tal se les señale. Nosotros hemos avanzado, nos falta muchísimo, lo reconocemos, pero sería bueno mirar aquí también qué ha pasado en Colombia con la disminución de la violencia, con la reducción del narcotráfico.